Tipos de expresión oral. ¿Qué es una expresión oral? Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad. Es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para complementar su significado final. Existen varios tipos de expresión oral: conversación, exposición y discurso. Conversación. Es un diálogo entre dos o más personas. También se pueden establecer una comunicación a través del lenguaje hablado o escrito. Expositivo. En el expositivo tenemos características como la explicación, la objetividad y estructura de un texto. La explicación es fundamental al explicar con claridad la información. La naturaleza de la información dependerá del lenguaje y vocabulario pertinente. En la objetividad, la información deberá ser comprendida por todos los receptores de una misma manera, sin la presencia de apreciaciones personales u subjetivas. Se puede agregar algún comentario que no altere. En la estructura de un texto, orden en la entrega de la información. Cada párrafo tiene una idea principal. Introducción. Presenta o delimita el tema. Se expone el propósito, procedimiento y hechos a desarrollar. Desarrollo. La parte donde se expone organizado la información de las determinadas estructuras. Conclusión. Se recoge la idea expuesta en la introducción. Se sintetiza o recapitula. Se concluye. Discurso. El discurso es un evento comunicativo social realizado mediante el empleo de elementos lingüísticos. Es el mecanismo más efectivo para entablar comunicación con un determinado público. Por ende, debe haber un vínculo previo entre el orador, oyente y auditorio. A continuación veremos las características del discurso y sus tipos. Narrativo. El discurso narrativo es la exposición de hechos relatables por medio de una trama y un argumento. Se utiliza en la novela y el cuento, pero cada vez más personas recurren a sus bondades fuera de la literatura, pues se caracteriza por mantener al lector pegado a las palabras como una mosca a la telaraña. Publicitario. El objetivo del texto publicitario es vender un producto, y el redactor habrá de utilizar todos los recursos posibles para alcanzar ese objetivo. Las características fundamentales que ha de cumplir el discurso publicitario son: ser atractivo. Tiene que conseguir seducir al lector. Sorprender. El lector solo leerá lo que llame su atención, por lo que el discurso publicitario tiene que ofrecer siempre algo nuevo, algo único. Ser breve. Nadie está dispuesto a perder mucho tiempo leyendo un texto publicitario, por muy interesante que sea. El discurso ha de ser breve, directo, condensado y casi telegráfico. El expositivo. El discurso expositivo es el que busca informar de determinada cuestión o aclararla. Ha de ser, por tanto, un texto limpio y poco llamativo. Sus características son: claridad. La exposición ha de ser clara ante todo. Concisión. El discurso expositivo ha de ser conciso, sintético. Esto no tiene que ver con la brevedad del texto, donde las ideas deben ser expresadas con exactitud en menor número de frases posible. Objetividad. Un texto expositivo no debe reflejar opiniones personales. El argumentativo. Su convicción. Las razones que se aporten han de ser convincentes. Esto no quiere decir que sean verdaderas, sino que tienen que parecer verdaderas. El discurso argumentativo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar se expone la tesis o las ideas que se debe pretender demostrar. Luego se pasa a la argumentación propiamente dicha, con las opiniones concretas razonadas convenientemente. Finalmente se expresa la conclusión, que vuelve a la idea inicial, pero esta vez con el peso de la razón detrás. Las estrategias discursivas más utilizadas con este tipo de discursos son la analogía, la asociación por lo contrario, la generalización, la ejemplificación y la experiencia personal y de auditores.